Bienvenidos, somos el grupo número 12. Hablaremos sobre las influencias del pensamiento económico preclásico en el mundo actual. Introducción. El pensamiento económico no occidental abarca un amplio rango de tradiciones que han influido profundamente en el desarrollo de las ideas económicas a lo largo de esta historia. A diferencia del enfoque clásico occidental que tiene sus raíces en el pensamiento griego y más tarde en las ideas de la ilustración europea. La civilización islámica ofrecieron enfoques diferentes sobre la economía, el comercio y la justicia social. Es importante destacar que durante la Edad Media muchas obras filosóficas y económicas griegas fueron preservadas y traducidas al árabe por eruditos islámicos, lo que permitió la transmisión de estas ideas a Europa durante el Renacimiento. El pensamiento árabe islámico no solo preservó el conocimiento griego, sino que también lo expandió y lo adaptó a sus propios contextos culturales y sociales, contribuyendo al desarrollo del pensamiento global económico. Pensamiento económico preclásico. Referencia a las ideas y con reflexiones en los siglos XVIII y XIX, la economía era parte de la ética, la política y la filosofía. Los pensadores Aristóteles, Platón y Confucio reflexionaron sobre estos temas como la justicia en el intercambio, la distribución de la riqueza, el papel del Estado y el trabajo humano, estableciendo las bases para la teoría económica posteriores. Estos planteamientos también estaban centrados a la autosuficiencia, el bienestar común y las relaciones justas, más que en la acumulación de la riqueza o lo que es la eficiencia de los mercados. Planteamientos centrados en la autoeficiencia y el bienestar común, como le decía, de las relaciones justas. ¿Cómo las ideas preclásicas continúan influyendo en la economía actual? Existen aún en áreas relacionadas con la ética, la justicia social y el papel del Estado. Los economistas clásicos y modernos han desarrollado teorías más formales y cualitativas. Pensamiento económico no occidental y su impacto en la política económica actual. En China, el Estado juega un papel central en la planificación económica y la regulación de los mercados. Las políticas económicas chinas contemporáneas combinan elementos de confucianismo, legalismo, manteniendo un control estatal firme. Muchas ideas preclásicas persisten en la economía moderna, especialmente en áreas relacionadas como éticas, como lo había mencionado, en el papel del Estado, la justicia social. Aunque los economistas clásicos y modernos han desarrollado teorías mucho más formales y cuantitativas, los funcionamientos filosóficos, y de las sociedades antiguas como continúan influyendo en la conceptualización de la economía y las relaciones humanas en el campo de todo lo que se llama, lo que encaja lo que es la economía. El pensamiento económico no occidental ha contribuido a la configuración de políticas económicas actuales que equilibran el crecimiento de la equidad, la ética y la sostenibilidad. Como decíamos, el pensamiento económico islámico ha influido en la creación de sistemas bancarios y financiamientos islámicos que se basan en principios éticos, evitando el interés y promoviendo inversiones compartidas basadas en riesgos, y de esta forma han crecido de una u otra manera considerablemente en el mundo y mucho más allá. Un ejemplo actual. En China es el desarrollo de Shenzhen, una ciudad que en las últimas décadas se ha transformado en una pequeña aldea pesquera a una de los
metrópolis más importantes del mundo en términos de la tecnología y manufactura. Shenzhen se convirtió rápidamente en un centro global en manufactura y tecnología, abarcando gigantes como Huawei, como BYD y otras más. También ellos, de ser una empresa muy pequeña, lograron ser a lo máximo, a tener de referencias también como las empresas de Samsung y otras más. Pensamiento económico griego y su conexión con la ética del capitalismo contemporáneo. Platón, especialmente en la República, propone una visión de la justicia en la que la comunidad y el bienestar colectivo priman sobre los intereses individuales. Esto quiere decir que el objetivo de Platón es que cada persona obtenga la necesaria cantidad de dinero, evitando los excesos, sin dejar de lado el bien común. Las personas o empresas que más tienen deberán aportar con los más desfavorecidos y obtener así una sociedad equitativa. Aristóteles, en su obra Ética a Nicómaco, introduce una noción más matizada de la justicia, diferenciando entre la justicia distributiva y la correctiva. La justicia distributiva se refiere a la distribución equitativa de recursos y beneficios, mientras que la correctiva se basa en la reflexión de los mismos. Esto quiere decir que la distribución de los bienes debe ser parcial y que se debe justificar. Justicia económica y la propiedad privada, Platón y Aristóteles. Justicia y bien común. Platón en la República argumenta que la justicia se logra cada un individuo realiza su función en la sociedad. Esto quiere decir que la distribución de los bienes debe ser parcial y que se pueda justificar. La propiedad y su uso. Aristóteles sostenía que la propiedad privada es natural y beneficiosa, pero subraya que su uso debe ser correcto y estar inclinado hacia el bien común. Para Platón es importante y vital que todos los ciudadanos contribuyan al bien común de la sociedad, ejerciendo oficios y evitando la improductividad. La redistribución de la riqueza. Aristóteles abordaba la idea de que la justicia implica cierta redistribución de riquezas para evitar la desigualdad extrema. La propiedad privada no es mala, al contrario, es un beneficio para todos. Lo malo es que cuando se usa para actos inmorales es perjudicial para toda una sociedad. La ética y la virtud en los negocios. La noción de la virtud en Aristóteles se relaciona con el comportamiento de las empresas y negocios referente a la ética. La correcta repartición de riquezas en una sociedad es vital. Esto se debe promover para un correcto actuar en la sociedad. El papel del Estado. Tanto Platón como Aristóteles discuten sobre el papel del Estado en la regulación de la economía. Hoy en día este debate se refleja en cómo los gobiernos deben intervenir para regular las situaciones de dineros. El Estado debe comprometerse a regular los bienes de las empresas y corporaciones para contribuir al interés público. Responsabilidad de los líderes. Los líderes deben comprometerse a la comunidad. Esto lo enfoca Platón, diciendo que los líderes son responsables para promover valores éticos y no solo financieros, ya que esto hace un gran aporte al ámbito laboral. Tenemos ejemplos de políticas de empresas responsables y el debate sobre la justicia económica. Inversión en comunidades locales. Empresas como Starbucks tienen programas que apoyan a agricultores locales mediante inversiones y la formación. Esto es muy útil debido a que los programas de diversidad en su importancia ayuda a las personas marginadas a encontrar un puesto o un espacio laboral. Programa de diversidad. Muchas empresas están implementando políticas para fomentar la diversidad en sus equipos, así como programas de capacitación para grupos históricamente marginados. Esto ayuda también para que las comunidades locales puedan tener gente y así puedan ayudar a emplear a gente desfavorecida.
Pensamiento económico árabe islámico y su influencia en las finanzas actuales. Fundamentos éticos, basado en Sharia, ley islámica, busca justicia y equidad en las transacciones financieras. Según Sharia, el cobro de intereses es considerado injusto porque genera una ganancia desproporcionada sin asumir riesgo ni esfuerzo, lo que puede llevar a la explotación de las personas. Este enfoque promueve un equilibrio justo en las relaciones económicas, donde se priorizan las inversiones reales y la cooperación entre las partes. Justicia en las transacciones. Se promueve la transparencia y compartición de riesgos en las partes involucradas. Los contratos financieros deben ser claros y justos para todos. La expansión de la banca islámica refleja directamente estos principios, ofreciendo productos financieros que cumplen con las normas de la Sharia. En lugar de intereses, se utilizan mecanismos como el murabaa, donde el banco compra un bien a solicitud del cliente y luego se lo vende con un margen de ganancia acordado previamente, evitando así el cobro de intereses. Prohibición de la usura, riba. Cobrar intereses sobre préstamos es considerado injusto y explotador. Se evita el desequilibrio en las relaciones económicas. En este enfoque promueve un equilibrio justo en las relaciones económicas, donde se priorizan las inversiones reales y la cooperación entre las partes. Banca islámica utiliza métodos que no implican intereses, como el murabaa, compra y venta con ganancia fija, apuesta por productos financieros éticos y sostenibles. La banca islámica ha crecido significativamente en las últimas décadas, expandiéndose a nivel mundial y ganando relevancia no solo en países de mayoría musulmana, sino también en mercados financieros internacionales. Su crecimiento se debe en parte a la demanda de sistemas financieros éticos y sostenibles que respeten los principios de justicia, transparencia y equidad. Contratos islámicos. Murabaa, el banco compra un bien y lo vende al cliente con un margen de ganancia. En lugar de cobrar intereses, otros contratos incluyen murabaa, sociedades de riesgos compartido y ijara, leasing. Es un tipo de contrato en el que el banco compra un bien que el cliente necesita, como un coche o una casa, y luego lo vende al cliente agregando una ganancia previamente acordada. A diferencia de un préstamo con intereses, el cliente paga el precio total en cuotas, incluyendo la ganancia del banco, sin cobrar intereses. Expansión global. La banca islámica está presente en más de 70 países. Se ha convertido en una alternativa relevante a la banca convencional por su enfoque ético. La banca islámica, según el sistema financiero que opera los principios de la Sharia, la ley islámica se ha expandido a más de 70 países, a diferencia de la banca convencional. La banca islámica prohíbe la usura, riba, es decir, no cobra ni paga intereses. En lugar de esto, las instituciones financieras islámicas emplean acuerdos de ganancias y pérdidas compartidas, en los que los clientes y los bancos comparten el riesgo y las ganancias de las inversiones. Relevancia actual. Atrae a clientes que buscan alternativas financieras basadas en principios de justicia y ética. Ha ganado importancia en el sistema financiero global por su enfoque sostenible. A diferencia de la banca convencional, que se centra en el beneficio mediante el cobro de intereses, la banca islámica promueve una estructura de transacciones financieras, donde tanto el riesgo como las ganancias se comparten entre los clientes y las instituciones. Esto genera una relación más equilibrada y transparente. Ejemplo actual, el crecimiento de las finanzas islámicas en Malasia. Ejemplo, Sukuk, bonos islámicos en Malasia. Malasia ha sido un líder en la emisión de Sukuk. Por ejemplo,
Si un gobierno o empresa quiere financiar la construcción de una infraestructura, puede emitir suco y los inversores se convierten en copropietarios de ese proyecto. A medida que el proyecto genera ingresos, estos son distribuidos entre los inversores. De esta forma, no se pagan intereses, sino que se comparten las ganancias reales, lo que respeta el principio islámico de compartir riesgos y recompensas. Y como conclusión de los subtemas, tenemos subtema 1, pensamiento económico no occidental y su impacto en la política económica actual. Diversidad de enfoques, pensamientos económicos originados en Asia, África, América precolombina. Bien común y redistribución, prioridad en la equidad social y el bienestar colectivo. Sostenibilidad, importancia de la relación armónica con el medio ambiente. Impacto actual, movimientos económicos modernos como el de crecimiento, la economía circular y políticas de justicia social. En muchas tradiciones asiáticas, especialmente en China e India, las filosofías económicas se basaron en principios de equilibrio y armonía con la naturaleza y la sociedad. En el confucianismo, por ejemplo, el bienestar colectivo y la moralidad en los negocios era fundamentalmente pues, el respeto por el entorno, y por el otro también fue una característica central en el budismo, que promueve la acumulación excesiva de bienes y un enfoque más justo y equilibrado de la vida económica. Subtema 2, pensamiento económico griego y su conexión con la ética del capitalismo contemporáneo. Economía al servicio del bienestar, Aristóteles y su rechazo a la acumulación de riqueza como fin. Ética en los mercados, la relación entre moralidad y economía influyendo en debates actuales sobre la responsabilidad empresarial. Capitalismo contemporáneo, reflexiones sobre la responsabilidad social de las empresas y la ética corporativa. Los griegos pensaban que la economía debía servir al bienestar común y a la virtud, algo que hoy en día algunas corrientes de pensamiento contemporáneo también abogan dentro del capitalismo. Por ejemplo, se habla cada vez más del capitalismo ético o responsabilidad social corporativa, ideas que buscan equilibrar la ganancia con el bienestar social, algo que Aristóteles podría haber visto como una forma de economía más virtuosa. Subtema 3, pensamiento económico árabe islámico y su influencia en las finanzas actuales. Ética financiera, prohibición del interés, riba, enfoque en la equidad. Finanzas islámicas modernas, modelos financieros que se adhieren a principios islámicos como el riesgo compartido y la prohibición de actividades inmorales. Influencia global, expansión de las finanzas islámicas en mercados internacionales. Hoy en día existen bancos islámicos que pues operan sin usar intereses, siguiendo las reglas de Sharia, ley islámica, en lugar de cobrar intereses. Estos bancos utilizan modelos como el Murabá, donde pues compran un bien y lo venden con una ganancia fijada. Pues es una especie también de asociación entre el banco y el cliente para invertir en un proyecto. Pues en conclusión del tema, pues tenemos conocer los orígenes del pensamiento económico es esencial para entender las dinámicas actuales, ya que muchas ideas fundamentales sobre la equidad, la ética y la sostenibilidad tienen sus raíces en estas corrientes. Este conocimiento nos permite pues, analizar las decisiones económicas de hoy con una perspectiva más amplia y comprender cómo diferentes sistemas culturales han influido en la evolución del capitalismo, las finanzas y las políticas económicas globales. Muchas gracias.